Estimados estudiantes de tercero de secundaria, bienvenidos a la clase de lengua española. Yo soy la profesora Amarilis Camarena y sigo acompañándolos en esta modalidad a distancia. Espero que estén bien y listos para aprender y poner en práctica todo lo que vamos a aprender en esta sección. Neurona, ¿cómo estás? ¿Lista? Estoy lista, profesora. Muy bien. Tú lo sabes, Neurona, yo lo sé, ustedes también lo saben. Y si lo sabemos, vamos a practicar estas orientaciones. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ahora sí, estamos listos para conocer cuál es la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es instrucción. Instrucción. Esta hace referencia a la idea de impartir comandos u órdenes a seguir, en pos de atravesar un proceso. Estos suelen estar colocados en una secuencia para que sea más fácil su interpretación y se ejecute consecuentemente. A lo largo de la historia, el seguir instrucciones ha salvado miles de vidas. Y a propósito de instruir, vamos a hablar de este tipo de textos que busca instruir, guiar las acciones de un lector. Vamos a hablar del texto instructivo. ¿Tú sabes algo del texto instructivo, Neurona? Con el texto instructivo se logra realizar de forma efectiva la tarea asignada. Muy bien. Yo tengo la percepción de que ustedes en casa han visto, han leído algún tipo de texto instructivo. Existen textos instructivos normativos, aquellos que tratan de normas y leyes, que tratan o que regulan el comportamiento de las personas. También hay un texto prescriptivo que indica las acciones que va a realizar el lector. Entonces, el texto instructivo es aquel que orienta al lector sobre cómo realizar una determinada acción. Tiene pasos a seguir, materiales a utilizar y, como su nombre lo indica, instruye. Generalmente, este tipo de texto se utilizan para resolver problemas de la vida diaria, como por ejemplo, cómo instalar un programa de computadora, cómo usar el televisor, cómo armar ese juego de mesa que tanto te gusta, cómo preparar un medicamento. Todos estos son textos instructivos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Neurona? Espere, estoy verificando. Le confirmo que sí, tenemos una pregunta. Joel Rosario desde Herrera nos pregunta, ¿cuál es la función del texto instructivo? El texto instructivo tiene una función de orientar al lector, como veníamos diciendo, busca orientarle, darle luz, guiarlo a través de unos pasos detallados sobre una tarea que él va a realizar. El texto instructivo tiene una estructura y es la siguiente. En el título se coloca el nombre de la actividad que se va a realizar. En la introducción se describe brevemente en qué consiste esta actividad. A continuación aparece el procedimiento donde se desglosan los pasos de manera detallada de esa actividad. Asimismo, el texto tiene unas características propias que lo distinguen de cualquier otro texto. Por ejemplo, tiene un formato especial, desarrolla un procedimiento que está compuesto por pasos muy detallados. También en el texto instructivo el lenguaje es claro, sencillo y lineal. Puede usar en el texto instructivo marcas gráficas como números,
asteriscos, guiones para secuenciar las actividades que se van a realizar. También puede utilizar allí gráficos como ilustraciones, dibujos, dependiendo del tipo de texto instructivo que se va a trabajar. ¿Alguna pregunta, Neurona? Espere, estoy verificando nuevamente. Le confirmo que sí, tenemos otra pregunta. Elisa Sánchez desde Villa Consuelo nos pregunta: ¿cómo puedo identificar un texto instructivo? Bien, gracias Elisa por tu pregunta y es precisamente lo que estaba hablando anteriormente. Para identificarlo solo tienes que detenerte en esa estructura y esas características que estábamos mencionando. El lenguaje lineal, el lenguaje claro, directo, ese formato especial y sobre todo esas marcas gráficas, asteriscos, guiones que secuencian las acciones que va a desarrollar el destinatario. También decíamos que una característica muy peculiar de los textos instructivos es que puede utilizar, dependiendo de ese texto que va a desarrollar, puede utilizar dibujos, ilustraciones o algún tipo de gráfico. Estas son las características propias del texto instructivo. Cuando nos adentramos en el texto instructivo, notamos que utiliza la forma infinitiva del verbo. La forma infinitiva se refiere a cuando el verbo se expresa en su terminar ar, ir. Por ejemplo, proteger, amar, instruir. El infinitivo pertenece a una categoría llamada verboides. Los verboides son formas no finitas del verbo que carecen de sus rasgos morfológicos prototípicos que expresan tiempo, modo, persona, número. Además del infinitivo, los verboides contienen el gerundio. Este se construye con la terminación ando, endo. Por ejemplo, caminando, leyendo, riendo. Junto al gerundio, junto al infinitivo, en los verboides está el participio. El participio se construye con la terminación ido, ado para las formas regulares, so, to, cho para los irregulares. Por ejemplo, visto, previsto, hecho, dormido. Asimismo, en el texto instructivo se utiliza la forma no personal del verbo para indicar las acciones que tiene que realizar el destinatario. Por ejemplo, se debe permanecer, es importante considerar. Otra forma del verbo en el texto instructivo es el imperativo. En otras clases hemos hablado sobre este modo verbal. Es cuando se indica, el modo imperativo indica mandato, orden o petición. Por ejemplo, lávate las manos, guarda el distanciamiento social. El texto instructivo utiliza los conectores de orden para secuenciar las acciones que va a realizar el lector. Conectores de orden, por ejemplo, en primer lugar, después, a continuación, luego, más tarde, entre otros. Asimismo, utiliza conectores de finalidad que indican el propósito de la acción que se está llevando a cabo dentro del texto instructivo. Por ejemplo, en esta oración, el ministro de Salud Pública orienta a la población para preservar la salud ante el COVID-19. Podemos ver que el conector para expresa la finalidad por la cual el ministro está orientando a la población. Ese sería el propósito de esa acción. Asimismo, en el texto instructivo aparecen o suele utilizarse los adverbios o locuciones adverbiales para expresar las circunstancias en las que se van a dar o a desarrollar las instrucciones. Los adverbios, como dije, expresan esas circunstancias. Pueden ser de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad, de negación, de afirmación, de finalidad.
Por ejemplo, en la oración, acude rápidamente al centro médico más cercano si siente síntomas de COVID. La palabra rápidamente en esta oración añade una circunstancia, explica el modo cómo debe proceder el lector. Ahora que sabemos sobre el texto instructivo, vamos a leer el siguiente. ¿Cómo salvaguardar la vida ante el coronavirus COVID-19? Utiliza correctamente la mascarilla. Lávate las manos frecuentemente. Higieniza la superficie que tocas con frecuencia. Evita ir a lugares muy concurridos. Practica el distanciamiento social. Cúbrete la nariz al estornudar. Controla tu temperatura diariamente. Evita saludar con la mano o besos. Si sientes 2 o más de estos síntomas, fiebre, tos seca, cansancio, dolor corporal, pérdida del olfato, dolor de la garganta, visita al centro médico más cercano. Ante la enfermedad, mantente alejado de las personas porque se pueden contagiar. Ingiere alimentos que fortalezcan tu sistema inmunológico. Este texto que acabamos de leer, lo más importante es que sigamos sus instrucciones. Ahora vamos a pasar a la trivia del día. Vamos a ver qué tan lista está Neurona. Neurona, vamos entonces a la trivia. Estoy lista. Entonces, ahí te va la primera. Te propongo 4 textos. Uno de ellos es El intruso. A, un manual. B, una receta de cocinar. C, un instructivo de un medicamento. Y D, un poema. En este caso, el poema es El intruso, porque los demás son textos instructivos. Muy bien. Ahí te va la otra. ¿Cuál de las partes de este texto instructivo hace falta en esto que te presento? A, tienes una descripción. B, materiales a utilizar. C, procedimientos o pasos. ¿Cuál es el que falta? Falta un título que indique el nombre de la tarea que se va a realizar. Muy bien, Neurona. Vamos a descubrir el error en la siguiente pregunta que te muestro. Lava los limones. Utiliza un cuchillo y córtalos. Mezcla con agua y azúcar y tómalo al gusto. ¿Cuál es el error? Que se salta del paso 1 al paso 3. No hay una linealidad o secuencia. Muy bien, excelente. Lo correcto es, primero, se lavan los limones. Segundo, se cortan. Tercero, se exprimen. Cuarto, se mezclan con agua y azúcar. Y por último, se toma al gusto. Muy bien. Próxima pregunta de la trivia. Escoge la opción donde aparecen los verboides. A, caminar, caminado, caminando. B, camino, caminé, caminar. ¿Cuál es la opción correcta? La respuesta correcta es la A. Caminar es infinitivo. Caminando es gerundio y caminado es participio. Muy bien. Como estás tan lista, vamos a pasar al resumen de la clase del día de hoy. El texto instructivo es aquel que orienta al lector para realizar una determinada acción. Muestran pasos a seguir y materiales a utilizar. Existen diferentes tipos de textos instructivos, que son los prescriptivos y los normativos. Los textos prescriptivos son los que le indican al lector cómo realizar una acción, mientras que los normativos son los que regulan el comportamiento del lector. Los textos instructivos tienen una estructura que se auxilia de marcas gráficas para facilitar la comprensión de su contenido. También utilizan los verbos en infinitivo. El infinitivo forma parte de los verboides, junto al gerundio y el participio. Estos carecen de las formas prototípicas del verbo como el tiempo, el modo, persona, etc. Muy bien. Estamos llegando a la parte final de nuestra clase del día de hoy
Y yo estoy segura de que estás realizando todas las actividades propuestas en tu cuadernillo. Recuerda, si tienes alguna duda, no dudes en llamar a tu profesor o tu profesora, pedir ayuda a tus padres, seguir investigando en diferentes fuentes confiables y también puedes volver a ver esta clase visitando esta página. Antes de irnos, quiero proponerte una lectura que comparte una gran verdad. Es un fragmento de una obra que personalmente me encanta y te invito a más adelante leer completamente. Esta vez vamos a tener solamente un fragmento. Es la obra El Alquimista, autoría de Paulo Coelho, de procedencia brasileña. En este texto nos comparte una verdad que trasciende los tiempos. Escuchen. Cierto mercader envió a su hijo con el más sabio de todos los hombres para que aprendiera el secreto de la felicidad. El joven anduvo durante 40 días por el desierto hasta que llegó a un hermoso castillo en lo alto de una montaña. Allí vivía el sabio que buscaba. El sabio conversaba con todos y el joven tuvo que esperar 2 horas para que lo atendieran. El sabio escuchó atentamente el motivo de su visita, pero le dijo que en aquel momento no tenía tiempo de explicarle el secreto de la felicidad. Le sugirió que diese un paseo por su palacio y volviese 2 horas más tarde. Pero quiero pedirte un favor, añadió el sabio, entregándole una cucharita de té en la que dejó caer 2 gotas de aceite. Mientras caminas, lleva esta cucharadita y cuida de que el aceite no se derrame. El joven comenzó a subir y a bajar las escalinatas del palacio, manteniendo siempre los ojos fijos en la cuchara. Pasadas las 2 horas, retornó a la presencia del sabio. ¿Qué tal?, preguntó el sabio. ¿Viste los tapices de Persia que hay en mi comedor? ¿Viste el jardín que el maestro de los jardineros tardó 10 años en crear? ¿Reparaste en los bellos pergaminos de mi biblioteca? El joven, avergonzado, confesó que no había visto nada. Su única preocupación había sido no derramar las gotas de aceite que el sabio le había confiado. Pues entonces, vuelve y conoce las maravillas de mi mundo, dijo el sabio. No puedes confiar en un hombre si no conoces su casa. Ya, más tranquilo, el joven tomó nuevamente la cuchara y volvió a pasear por el palacio, esta vez mirando con atención todas las obras de arte que adornaban el techo y las paredes. Vio los jardines, las montañas a su alrededor, la delicadeza de las flores, el esmero con que cada obra de arte estaba colocada en su lugar. De regreso a la presencia del sabio, le relató detalladamente todo lo que había visto. «Pero, ¿dónde están las 2 gotas de aceite que te confié?», preguntó el sabio. El joven miró la cuchara y se dio cuenta de que las había derramado. «Pues este es el único consejo que puedo darte», le dijo el más sabio de todos los sabios. «El secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del mundo, pero sin olvidarse nunca de las 2 gotas de aceite en la cuchara». Quiero que reflexionemos sobre esto. Seguir instrucciones nos pone en el camino correcto a la felicidad, a nuestro destino. Seguir instrucciones de las personas sabias que están a nuestro alrededor nos garantiza éxito en la vida. La sabiduría viene del temor a Dios y de la experiencia vivida. Respeta, sigue las instrucciones y se te garantizará un bienestar integral. Hasta la próxima clase.
veamos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Volver a estar con ustedes. Soy el maestro Gris Leandro Amador y hoy vamos a trasladarnos en el espacio. Pero antes vamos a calentar. Ahora vamos a girar el cuello hacia la derecha 5 veces. 1, 2, 3, eso es. 4, muy bien. 5, excelente. Ahora vamos a colocar las manos en los hombros y vamos a girar hacia atrás. Vamos a hacerlo 5 veces. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. Vamos a bajar ahora a la cadera. Vamos a hacer 5 círculos hacia la derecha. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora vamos con los pies. Vamos a empezar con el pie derecho. Círculo hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de pies. Pies izquierdo. 5 círculos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. Tenemos el cuerpo listo para la actividad fuerte. Ahora vamos a comenzar con la actividad fuerte. Vamos a saltar con el pie derecho de derecha a izquierda 5 veces y luego cambiamos con el pie izquierdo 5 veces de izquierda a derecha. ¿Listos? Empezamos con el pie izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, cambiamos de pies. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a desplazarnos hacia adelante y hacia atrás por encima del bastón. ¿Listos? Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Ahora vamos a realizar círculos alrededor del bastón. ¿Listos? Comencemos. 1, 2, 3, muy bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Muy bien, excelente. Ahora vamos a flexionar en la posición de sentado 3 veces con 10 segundos cada uno. Este ejercicio fortalece las piernas. Ahora, bajamos, nos posicionamos y aguantamos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Nos posicionamos y aguantamos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Y vamos a trotar de un lado al otro. ¿Listo? Por encima del bastón, claro está. Comencemos. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Es tiempo de recuperarnos. Vamos a elevar los brazos al mismo tiempo que inhalamos profundo y al descender los brazos vamos a exhalar el aire. ¿Listos? Comencemos. Eso es, bajamos. Excelente, otra vez. Bajamos. Muy bien, una vez más. Profundo. Bajamos. Ahora vamos a bajar en forma de cuclillas con las piernas bastante abiertas. ¿Listos? Eso es. Bajamos y nos vamos al lado izquierdo, extendiendo la pierna derecha lo más que podamos y aguantamos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Cambiamos de pierna. Extendemos la pierna izquierda, nos apoyamos sobre la derecha. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Excelente. Hasta aquí ha sido la cápsula de hoy. Recuerda alimentarte saludable y tomar mucha agua. Nos vemos en la próxima. Eliana, ¿y Mascotín? Está mucho mejor. Solo esperamos que el doctor firme la de alta. Alta médica es la autorización que otorga el médico para que el paciente se incorpore a sus actividades. El alta no necesita posicionarse en la oración y no es necesario utilizar la preposición de. Lo correcto es decir, le dieron el alta. Salut et bienvenue tout le monde. Prends ton cahier de français, ton stylo, ton crayon et surtout la bonne disposition pour l'apprentissage. Et nous allons exprimer nos préférences en parlant des fruits, des légumes, des aliments et boissons. Je suis Clément Gétouot, ton prof de français. Hola, bienvenido a este espacio diseñado para ti, para aprender desde casa. Hoy vamos a aprender a expresar nuestras preferencias en frutas, legumbres, alimentos, bebidas. Así que toma tu cuaderno de francés, tu lápiz, tu bolígrafo, sin olvidar la buena disposición para el aprendizaje.
Bonjour, Neurona. Ça va? Bonjour, professeur. Ça va très bien. Tu es prête? Oui, professeur. Je suis prête. Très bien. Moi aussi, Neurona, je suis prêt. Et maintenant, nous avons une information de très, très grande importance à partager avec toi. Ton atención, s'il te plaît. Tú lo sabes y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Et voilà, très important. Porque tú lo sabes y yo lo sé. Recuerda lavarte las manos, mantener el distanciamiento físico y usar la mascarilla de forma correcta. Así te cuidas tú y cuidas a tus seres queridos. Et voilà, très bien. Tu le sais, et moi aussi. Maintenant, comme tu le sais bien, nous avons beaucoup appris. Alors, une courte révision peut faire un grand bien. Agradecemos tu sintonía. Y como tú lo sabes, hemos aprendido mucho hasta aquí. Por esto, vamos a hacer un pequeño repaso y esto será muy útil para que podamos seguir aprendiendo. Hemos aprendido a hacer nuestra presentación personal, presentar a alguien, hablar de nuestros colores favoritos, las frutas, legumbres, alimentos y bebidas. Así que les invitamos a recordar. Número 1, presentación personal. Presentación personal. ¿Te recuerdas que ya tú hiciste tu presentación personal? Bien. Tomando en cuenta nombres y apellidos, la nacionalidad, tu edad y tu ocupación. ¿Oui? Ok. Con las siguientes expresiones, ¿puede usted o puedes tú completar estas frases, por favor? Je m'appelle. Très bien. Je suis. ¿Ya escribiste tu nacionalidad? Très bien. J'ai. ¿Escribiste ya tu edad? Muy bien. Je suis. ¿Está escribiendo tu ocupación? Très bien. Muy bien. Ahora que tú has terminado de repasar, de elaborar esta presentación personal, te invito a que observe la tabla a continuación. Número 2. Présenter quelqu'un. Presentar a alguien. Recuerda, vas a trabajar en tercera persona del singular. Si la persona a quien presenta es masculino, va a usar il. I, él. Y si va a hablar de una persona femenina, él. Él s'appelle. Bien.
Par exemple, nous allons dire, il s'appelle, va poner el nombre y apellido. Il est, nationalité. Il est, l'occupation, hein? Il a, la edad. Très bien. Neurona, tu as fait. Oui, profesor. Il est Luis Cruz. Él es Luis Cruz. Il est mexicain. Es mexicano. Il est docteur. Es médico. Il a 30 ans. Tiene 30 años. Très bien, Neurona. Et toi? Tu as fait ta présentation? Tu as présenté quelqu'un? ¿Y tú? ¿Presentaste a alguien para recordar? Muy bien. Et maintenant, nous allons voir les couleurs. OK? Quelle est ta couleur préférée? Ou bien, quelle est votre couleur préférée? Recuerda, cuando hablamos con reverencia o cuando hablamos con un grupo de personas, usamos votre. Quelle est votre couleur préférée? Y si hablamos en familia, con camaradas, amistades, quelle est ta couleur préférée? Mientras tú escribes tu respuesta a esta pregunta, ¿quelle est ta couleur préférée? Vamos a repetirle los colores para ayudarle ahí. Bleu, blanc, rouge, noir, jaune, vert, violet, gris, rose, orange. Bien. ¿Has respondido a esa pregunta? ¿Quelle est ta couleur préférée? Permíteme responder y darte la respuesta personal mía. Ma couleur préférée est blanc. Mi color favorito es blanco. Mientras más se lava, más bonito se pone. ¿Te acuerdas que también combinamos frutas y legumbres con los colores? ¿Oye? ¿Puede completar estas oraciones indicando el color nada más? ¿Oui? Le brocoli est Vert. vert. El brócoli es verde. Très bien. La carotte est Orange. orange. La zanahoria es naranja. La banane est Jaune. jaune. La banana es amarilla. La fraise est Rouge. exactement. La fresa es roja. Très bien. Disculpe, profesor. Hemos recibido muchas interacciones vía redes sociales. Identifico en mi sistema que muchos estudiantes nos han enviado sus presentaciones personales, presentaciones de algunos de sus artistas favoritos e incluso sus colores preferidos. Très bien. Agradecemos tu sintonía. ¿Y qué tal? Vamos a intentar ver algunas de las reacciones, Neurona. Recibimos una presentación de Aarón que dice lo siguiente. Aarón. Je m'appelle Aarón García. Je suis dominicain de Cambita San Cristóbal. Je suis sectocien secondaire. Voilà, merci beaucoup Aarón García, depuis Cambita, ¿no? Très bien. Une autre personne, autre présentation, Neurona? Así es. José Alemán desde Villa Consuelo nos envía lo siguiente. Bonjour, c'est Juan Luis Guerra. Il est dominicain.
Très bien. Juan Luis Guerra, son artiste préféré. Très bien. Merci, Alemán. Une autre personne, Neurona, s'il vous plaît. Vilma Núñez, desde San Pedro de Macorís, nos envía Salut, c'est Mili Quesada. Elle est dominicaine. Oh, très bien. Merci. Depuis San Pedro de Macorís. OK, maintenant nous allons avec une... Voilà, vamos con una reacción más para concluir este segmento, por favor. Terminamos con Emily Cruz desde Cotuí. Ella nos envía lo siguiente. Ma couleur préférée est blanc. OK, très bien. Merci beaucoup pour cette participación. Agradecemos mucho a estos estimados estudiantes nuestros que se conectan con nosotros y están aprendiendo desde casa. Merci beaucoup. Et merci, Neurona, pour cette participation. Et voilà. Maintenant, nous allons faire une courte révision sur les verbes que nous avons déjà appris au présent simple. Ahora vamos a recordar unos de los verbos que hemos aprendido hasta ahora. En esta ocasión vamos a considerar aimer, amar, détester, détestar et adorer. Et je vous invite à répéter après moi, s'il vous plaît. Ou bien, vous pouvez aussi lire la conjugaison. Bien, puede repetir conmigo desde casa y también, si prefiere, leer la conjugación en su pantalla ahí. Aimer. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Très bien. Détester. Je déteste, tu détestes, il déteste, elle déteste, nous détestons, vous détestez, il déteste, elle déteste. Adorer. J'adore, tu adores, il adore, elle adore, nous adorons, vous adorez, ils adorent, elles adorent. ¿Has hecho la lectura de estos tres verbos conjugados en presente simple? Te recuerdo que cuando decimos presente simple, es lo mismo que decir presente del indicativo. Bien. Maintenant, nous vous invitons à apprendre le verbe préférer. Hein? Préférer. No se asuste, no te asuste al ver tantos acentos en una sola palabra, pues en español no tenemos tantos en una sola palabra. Répétez après moi, s'il vous plaît. OK? Tu vas répéter après moi, s'il te plaît. Repite después de mí, por favor. Je préfère. Je préfère. Tu préfères. Tu préfères. Tu préfères. Tu préfères. Il préfère. Il préfère. Elle préfère. Elle préfère. Nous préférons. Nous préférons. Vous préférez. Vous préférez. Il préfère. Il préfère. Elle préfère. Elle préfère. Maintenant, nous allons faire une courte interpretación o traducción. Vamos a traducirle esta conjugación, por favor. Neurona, ¿puede hacer la traducción justamente después de mí, por favor? Por supuesto que sí. Très bien. Je préfère. Yo prefiero. Tu préfères. Tú prefieres. Il préfère. Él prefiere. Elle préfère. Ella prefiere. Nous préférons.
Nosotros preferimos. Vous préférez. Ustedes prefieren. Il préfère. Ellos prefieren. Elle préfère. Ellas prefieren. Observez bien que le verbe préférer, c'est un verbe du premier groupe. Observa que el verbo preferir, préférer en francés, es un verbo del primer grupo, pero tiene unas irregularidades. Si has observado préférer y decimos préfère, es decir, tiene dos acentos agudos en infinitivo y en la conjugación viene con dos acentos diferentes. Maintenant, observe ces exemples. Ahora, observa estos ejemplos. Numéro 1. Je déteste l'alcool. Déteste, tenemos acento en la primera sílaba. Déteste. No me gusta el alcohol. Numéro 2. Tu aimes les pâtes. Observa que hay accent circonflexe, acento circunflejo en la A, en la primera sílaba de pâtes. Numéro 3. J'aime les fruits. No hay acento, pero recuerda, si el verbo comienza con una vocal, apostrofamos. No podemos decir je aime, sino j'aime. Numéro 4. Il adore la banane. No hay acento. Elle préfère le marron. Numéro 5, non? Elle préfère le marron. ¿Has observado que hay dos acentos diferentes en la misma palabra? Accent aigu et accent grave. Et finalement, je préfère les légumes. Il y a aussi deux accents, accent aigu et accent grave. Recuerda ampliar esta parte sobre los acentos y puede también escribir sus preguntas. Y ahora, como ejercicio oral, te voy a dictar 5 oraciones cortas para comprobar tu buena comprensión. Profesor, ¿un dictado? Sí, pero son frases muy sencillas que hemos visto anteriormente. No habrá ninguna dificultad. Bien, numéro 1. Je déteste le violet. Numéro 2. Elle aime la pizza. Numéro 3. Tu adores les fruits. Numéro 4. Elle préfère la banane. Numéro 5. Je préfère le blanc. Très bien. Okay. Ahora, observa la tabla para comprobar tu buena comprensión. Neurona, ¿terminaste? Así es, profesor. ¿Qué tal te fue? Me fue muy bien, aunque me faltó un acento. Un acento. No hay problema con esto. Très bien. Et maintenant, une question. ¿Terminaste? ¿Comparaste? Muy bien. Excellent. Ça a été très bien. Neurona, ¿tu as appris quelque chose aujourd'hui? ¿Has aprendido algo hoy? Oui, professeur. Je m'appelle Neurona. Je suis octosienne secondaire. Ma couleur préférée est rouge. J'aime les fraises. Je préfère les bananes. Très bien, Neurona. Merci pour ton excellente participation. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme du jour. Gracias por tu sintonía. Y recuerda, puedes ampliar esta información
accediendo, visitando la página que aparece en pantalla o preguntando a tu profesor de francés. Au revoir, à bientôt, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Saludos estudiantes del tercer grado del nivel secundario. Para mí es un honor y a la vez una responsabilidad compartir con ustedes los contenidos de la asignatura Formación Integral Humana y Religiosa. En este encuentro quiero iniciar con una frase del político estadounidense Benjamin Franklin, que dice lo siguiente: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Esta semana repasaremos los contenidos que hemos visto durante el mes de noviembre en este año escolar 2020-2021, donde aprendemos en casa preservando la salud. Como en cada encuentro, los invito a asumir una actitud de oración para dejar este proceso educativo en las manos de Dios Padre. En definitiva, son las mejores manos en las que podemos estar. Oremos. Oh inefable Creador nuestro, altísimo y principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Dios, Señor y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. No hay dudas que recordar es vivir. En este momento, queridos estudiantes, los invito a que recordemos el tema que trabajamos la primera semana de clase, cuando iniciamos con mucha alegría esta apasionante experiencia educativa. En esa oportunidad abordamos el tema titulado El valor y respeto a la vida. Qué especiales nos sentimos cuando comprendimos que somos valiosos y valiosas, obras perfectas surgidas de las manos amorosas de Dios, creados a su imagen y semejanza. Recordemos además que para hablar del valor de la vida humana, citamos algunos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hagamos memoria de ello. Leemos el primer artículo. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. También conocimos lo que dice la Constitución Dominicana, nuestra Carta Magna, sobre el respeto a la vida y a la dignidad del ser humano. Recordemos un poco. Ya vimos el primer documento que respalda el respeto a la vida y a otros derechos. Ahora veamos qué dice sobre este tema nuestra Constitución Dominicana en sus artículos 37, 38 y 39. Artículo 37. Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte.
no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Artículo 38 sobre la dignidad humana. El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituye una responsabilidad de los poderes públicos. Artículo 39. Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. Por último, vimos qué nos dicen las Sagradas Escrituras sobre el valor que tiene la vida ante los ojos de Dios y su Hijo Jesucristo. Veamos, leamos las Sagradas Escrituras. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. En conclusión, la vida de cada persona, por condicionada o limitada que parezca, tiene dignidad y merece nuestro máximo respeto. Bienvenidos, queridos estudiantes de tercero de secundaria, a esta su clase de Ciencias de la Naturaleza. Soy su maestra Yarleti Pérez y estaré acompañándolos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a iniciar, así que prepara tu espacio de trabajo. Ten a mano todos los materiales que necesites para emprender este conocimiento en esta nueva etapa de formación. Ahora sí, vamos a ver primero el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también.
Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. No olvides utilizar tu mascarilla, lavarte las manos constantemente y mantener el distanciamiento social. Si sigues estas medidas, puedes preservar tu salud. Ahora estamos listos. Vamos a iniciar. Hola, Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora, y lista para iniciar la clase. Excelente. Pues ¿me podrías ayudar diciendo qué vimos en la clase anterior? Por supuesto. Mi banco de información recopiló datos importantísimos. En la clase anterior hablamos sobre el concepto de movimiento y decíamos que se define como el cambio de posición de un cuerpo. También pudimos conocer que la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y su estado en reposo es la mecánica, y que esta a su vez se subdivide en tres grandes ramas, que son la cinemática, la dinámica y la estática. Por último, pudimos conocer lo que es un sistema de referencia, que es un conjunto de coordenadas espacio-tiempo que se requiere para poder determinar la posición de un objeto en el espacio, y que su trayectoria es la línea que describe un móvil durante su movimiento. Así es. Ya que hemos organizado las ideas principales, ¿qué tal si conocemos la palabra clave del día de hoy? Y la palabra clave es velocidad. Velocidad es una magnitud física que expresa la relación entre el espacio recorrido por un objeto, el tiempo empleado para ello y su dirección. En una clase anterior pudimos ver que la velocidad relaciona el espacio recorrido por un móvil en el tiempo en que lo hace, especificando la dirección. Y esa palabra se relaciona con el tema que vamos a tratar en el día de hoy, la clasificación de los movimientos. Con este tema podrás describir los tipos de movimientos que existen y podrás tener un mejor manejo en la resolución de problemas. Vamos a recordar que en la clase anterior conocimos que el movimiento es ese cambio de posición que experimenta un cuerpo respecto al sistema de referencia que elija. Y dentro del movimiento existe un concepto muy interesante que se encarga de relacionar ese camino que se transcurre durante el movimiento, es decir, esa línea que va desde la posición inicial hacia la posición final. Neurona, ¿sabes cuál es ese concepto? Por supuesto, se refiere a la trayectoria. Así mismo es, la trayectoria. Y de acuerdo a esa trayectoria que describen los móviles, se puede clasificar el movimiento en dos tipos principales: movimientos rectilíneos y movimientos curvilíneos. Los movimientos curvilíneos, a su vez, se pueden clasificar en tres importantes: los movimientos circulares, movimientos elípticos y movimientos parabólicos. Vamos a conocer de qué tratan cada uno de estos movimientos. El movimiento circular describe una trayectoria en forma de círculo o circunferencia. Por ejemplo, esos movimientos que realizan los discos mediante están sonando las músicas. ¿Has visto ese equipo de música que presenta discos? Ese movimiento específicamente. Si nos referimos a los movimientos elípticos, es porque ese movimiento presenta una trayectoria en forma de elipse, es decir, ese movimiento que realizan los planetas alrededor del Sol. ¿Y cuál nos faltaría, Neurona? El movimiento parabólico. Exactamente. Por último tenemos el movimiento parabólico, en donde la trayectoria de este movimiento es en forma de parábola. Por ejemplo, ese movimiento que podemos ver en los arcos, o mejor dicho, en los juegos de básquetbol, cuando un basquetbolista tira la pelota y ese arco que se forma al momento de realizar ese tiro. ¿Lo puedes relacionar? Excelente. Si nos referimos a los movimientos rectilíneos, estos presentarán las características de que presentan la misma trayectoria, pero la diferencia estará en el comportamiento que realicen estos movimientos. En base a estos, los movimientos pueden ser
rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito más sobre los movimientos rectilíneo uniforme. En el caso de este movimiento presentan tres características principales. La primera y la más importante es que la velocidad es constante, es decir, que no varía. La segunda es que este movimiento, ese móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y la última característica es que recorre una trayectoria en línea recta. Por ejemplo, imagínate que nos estamos montando en un vehículo. Si te fijas en el tablero del chofer, podrás notar dónde marca la velocidad. Si miras detenidamente y observas que esa velocidad se mantiene constante, quiere decir que estamos ante la presencia de un movimiento rectilíneo uniforme. Podrás darte cuenta que recorre la misma distancia en el mismo tiempo. Por ejemplo, podrás recorrer 10 metros en 5 segundos. Si vuelves a contar otros 5 segundos, podrás notar que habrá recorrido nuevamente 10 metros. ¿Ves la relación? Es en ese caso en que nos estamos encontrando con un movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad es constante. ¿Vamos bien hasta aquí, neurona? Así es, profesora. Se entiende perfectamente. Eso me parece excelente. Ahora bien, en el movimiento rectilíneo uniforme se utilizan una serie de fórmulas que vamos a ver a continuación. Las fórmulas que podemos utilizar en el movimiento rectilíneo uniforme son las siguientes. En donde esta parte representa el desplazamiento, que sería igual a la velocidad por esa variación en el tiempo. También esta se puede expresar de la siguiente manera. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Si vamos a utilizar la fórmula de la velocidad, sería de la siguiente manera. Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, que sería lo mismo si dijéramos esa variación del desplazamiento entre la variación del tiempo. Y en base a esta obtenemos la fórmula del tiempo. Tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Ahora bien, las unidades de medida que utiliza cada fórmula son las siguientes. Para la distancia o el desplazamiento se expresa en metros. Para la velocidad, metro sobre segundo. Y para el tiempo lo expresamos en segundo. Hay que tomar en cuenta que para el movimiento rectilíneo uniforme no vamos a tener aceleración, ya que nuestra velocidad va a ser constante. Muy bien, neurona. Así es. Espere, identifico que tenemos una pregunta vía redes sociales. Pues vamos a escucharla. Ela Camil López, desde Manu Guayabo, nos envía la siguiente pregunta. ¿Qué informaciones puedo obtener con las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme? Interesante pregunta, Ela Camil. Con estas fórmulas puedes obtener la distancia recorrida por un móvil, el tiempo que le toma recorrer esa distancia y la velocidad que emplea para recorrerla. Todas esas informaciones las puedes obtener de ese móvil. Por ejemplo, de una pelota, de un niño montando bicicleta, de una persona caminando o de un automóvil en la carretera. ¿Alguna otra pregunta, neurona? No hay más preguntas, profesora. Bueno, pues vamos a aplicar estas fórmulas para resolver algún problema que se nos pueda presentar en el camino. En este caso vamos a utilizar el siguiente.
Un automóvil se mueve a una velocidad constante de 120 kilómetros por hora en la autopista de las Américas, aquí en la República Dominicana. Y nos tiene como incógnita, ¿qué distancia recorre en 2 horas? Y también nos pregunta, ¿qué tiempo tarda en recorrer 190 kilómetros? Primero vamos a buscar el tiempo. Antes que todo, hay que determinar si este ejercicio o esta incógnita es o pertenece al movimiento rectilíneo uniforme. Esto es fácil de determinar, ya que la velocidad es constante y esa es una característica que solamente presentan este tipo de movimiento. Después de aquí, podemos sustituir las variables necesarias y, utilizando las fórmulas que tenemos, realizar los cálculos correspondientes. Vamos a ver. Vamos a organizar nuestros datos. Nos dice que presenta una velocidad de 120 kilómetros por hora. Y nos está preguntando qué distancia recorre en 2 horas, o sea que nos está dando el tiempo. Y lo que nos pregunta es la distancia. Entonces, a partir de aquí, vamos a utilizar la fórmula de la distancia, que corresponde a velocidad por tiempo. Y decimos lo siguiente. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Vamos a sustituir los valores por las variables presentadas. Distancia es igual a 120 kilómetros por hora por el tiempo, que serían 2 horas. Neurona, ¿me puedes decir cuánto sería multiplicar 120 por 2? Por supuesto que sí. 120 por 2 es igual a 240. Excelente, serían 240. Vamos a eliminar esta hora que está dividiendo con esta que está multiplicando y nos quedaría como unidad el kilómetro. Como en el Sistema Internacional de Unidades hemos visto que la distancia se mide en metro, vamos a convertir este kilómetro a metro. Y sería de la siguiente manera. En 1 kilómetro hay 1000 metros. Simplemente sería multiplicar estos 240 kilómetros por 1000 metros. Y en este caso sería 240.000 metros. Entonces, podríamos decir que la distancia que recorre en 2 horas es de 240.000 metros. ¿Vamos bien, Neurona? Así es. Pues vamos a ver ahora el tiempo en que recorre 190 kilómetros. Toma los apuntes que necesites porque vamos a borrar la pizarra, ¿te parece? Nuevamente, nuestros datos presenta una velocidad de 120 kilómetros sobre horas. El tiempo de aquel ejercicio sería de 2 horas.
Y en nuestro caso vamos a tener una nueva información, que es la distancia que recorre, o mejor dicho, la distancia de 190 kilómetros. Y en este caso nos pregunta en qué tiempo recorre esa distancia. Vamos a utilizar la fórmula del tiempo, que sería tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Sustituimos nuevamente los valores. El tiempo es igual. La distancia son 190 kilómetros. Entre la velocidad, que serían 120 kilómetros por hora. En este caso, neurona, si dividimos 190 entre 120, ¿cuánto nos daría? 1.583. Excelente. 1.583. Eliminamos los kilómetros y nos quedará la hora. O mejor dicho, la hora que está dividiendo pasará multiplicando. Para no utilizar el tiempo en decimal, vamos a hacer la conversión de estos en minutos y en segundos. Entonces sería lo siguiente. El tiempo sería igual, tenemos aquí una hora, más, multiplicamos 583 por 60. ¿Por qué por 60? Porque en una hora tenemos 60 minutos. Neurona, nuevamente necesito tu ayuda. Si multiplicamos 0.583 por 60 minutos, ¿cuánto sería? Es igual a 1 hora 34 minutos. Perfecto. 1 hora, 34 minutos, serían 34.98 minutos, neurona. En este caso todavía nos quedan decimales. Vamos a transformar esos decimales en segundos. Y sería de la siguiente manera. 1 hora, 34 minutos, más la multiplicación de esos 0.98 por 60. ¿Por qué por 60 nuevamente? Porque en un minuto hay 60 segundos. Y en ese caso, ¿cuánto sería esa multiplicación, neurona? ¿Cuántos segundos nos quedan? 59 segundos. Excelente. En total, el tiempo que le tomó a ese vehículo recorrer 190 kilómetros es de 1 hora, 34 minutos y 59 segundos. ¿Entendiste, neurona? Así es, profesora. Espero que ustedes en su casa también hayan comprendido estos ejercicios. Pueden realizar diferentes cálculos, como por ejemplo, el tiempo que te tomas en ir de tu casa al colmado, o también en qué velocidad lo haces y la distancia que recorres. Pues neurona, ¿qué tal si realizamos una pequeña trivia? ¿Te parece? Me parece excelente. Te voy a mencionar 3 enunciados. Me vas a decir si corresponde a verdadero o si es falso. Y en el caso de que sea falso, tienes que justificarme la respuesta. ¿Te parece? Me parece bien. Perfecto. Pues vamos con el enunciado número 1. Y dice lo siguiente. El movimiento puede ser rectilíneo o curvilíneo. ¿Eso es falso o verdadero?
Eso es verdadero. Muy bien. Y en el caso de que dijéramos lo siguiente, el movimiento curvilíneo puede ser uniforme o uniformemente variado. ¿Eso es verdadero o es falso? Espere, estoy analizando. La respuesta es falso, porque esta clasificación se refiere al movimiento rectilíneo. Excelente. Y vamos con la última pregunta. Sería lo siguiente. ¿El movimiento de los planetas alrededor del Sol es un tipo de movimiento elíptico? ¿Eso es falso o verdadero? Eso es verdadero. Muy bien. Espero que ustedes en sus casas también lo hayan aprendido. Pues Neurona, ¿qué te parece si me dices qué hemos aprendido en el día de hoy? Por supuesto. En la clase de hoy aprendimos que un cuerpo está en movimiento si cambia de posición respecto al sistema de referencia escogido y según la trayectoria descrita pueden ser rectilíneos y curvilíneos. También aprendimos que los movimientos curvilíneos pueden ser circulares como el giro de las manecillas del reloj, elípticos como la trayectoria de los electrones que forman el átomo y parabólicos como el rebote de una piedra cuando es lanzada al agua. Además, conocimos los tipos de movimientos rectilíneos, como el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente variado. Por último, aprendimos que el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por presentar una velocidad constante, es decir, que no cambia, y a partir de eso vimos las fórmulas que se utilizan y cómo podemos emplearlas para calcular los movimientos que realizamos a nuestro alrededor. Excelente. Mis queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestra clase de hoy. No se olviden acceder al enlace que aparece en pantalla para que puedan ver estas clases nuevamente y puedan retomar los apuntes que le faltaron. Recuerden que pueden auxiliarse de sus docentes y de sus padres. Y me despido con una frase del increíble Stephen Hawking. Él dijo: la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Nos vemos en un próximo encuentro. Season. Te preguntará qué es eso. Season es una estación del año. Sí, ya sabes que hay 4 estaciones. ¿Y por qué 4 estaciones? Estas 4 estaciones se dan por el movimiento que tiene la Tierra alrededor del Sol. Entonces, de ese movimiento resultan las 4 estaciones que son primavera, verano, el otoño y el invierno. Yes, in English, no problem. The season is each of the 4 divisions of the year marked by a particular weather, resulting from the Earth's changing position with regard to the sun. Te lo digo en español otra vez. Estas 4 estaciones se dan ¿por qué? Por el movimiento que tiene la Tierra sobre el Sol. Se dan 4 estaciones y están marcadas por un clima particular. Claro, tú has ido a Jarabacoa, a Constanza, ¿verdad? Tú sientes el frío y ves que hay una pequeña nube, ¿verdad? Entonces, esos son cambios del clima que se dan con la estación, aunque en nuestro país no están tan marcadas, son 4 estaciones y que por el cambio de la Tierra en muchas partes del mundo varían. Aplicamos el procedimiento. El primer término es el minuendo, en este caso, y aquí lo que está después de restar sería el sustraendo. Vamos a resolverlo. El minuendo lo vamos a copiar completo, sin ningún cambio. 2a más 5ab menos 6b al cuadrado. Luego recuerda que vamos a sumarle el opuesto del sustraendo. Vamos a ir sacando el opuesto. Negativo 5a al cuadrado, su opuesto es 5a
al cuadrado. Luego, más 2AB, su opuesto es menos 2AB. Más 9b al cuadrado, su opuesto sería menos 9b al cuadrado. Realizamos ahí. Ya ahí no hay ninguna complejidad. ¿Qué tenemos aquí? Fíjate, tengo signos iguales. Por tanto, ya tú vas a saber que el resultado va a ser negativo. Se suman ambos y el resultado es negativo. En este caso, tengo 9, negativo 6 y negativo 9, que sería 15b al cuadrado. ¿Por qué se suman? Bueno, recuerda que si fuera una deuda, tú deberías 6 pesos y también estarías debiendo 9 pesos. ¿Cuánto debe en total? 15 pesos, ¿verdad? Negativo. Hacemos lo mismo en este caso. 5AB menos 2AB. Aquí tengo un positivo, un negativo. Según la regla, se resta y se pone el signo del que tenga mayor valor absoluto. En este caso, 5. Si aplicas lo que te enseñé, si tienes 5 y te van a restar 2, la respuesta sería 3AB. Positivo, ¿verdad? Y ya aquí, 3 más 5, 8 al cuadrado. Fíjate que aquí tenemos el resultado de esa sustracción. Sencillo, ¿verdad que sí?